Bienvenidos de nuevo a Visitando mi colección, las charlas sobre aspectos del patrimonio cultural que albergan los museos municipales de Madrid. Hoy vamos a hablar de una pieza de la imprenta municipal Artes del Libro, que es nuestro Museo de las Artes Gráficas. Se trata de la recreación de una prensa de imprimir tal y como eran estos artefactos entre los siglos XV al XIX. A mediados del siglo XV tuvo lugar la aparición de una de las innovaciones técnicas más trascendentes para la humanidad. Hasta entonces, la transmisión del conocimiento tenía como principal vehículo los textos manuscritos copiados en talleres especializados, monásticos unas veces o, en otras ocasiones, asociados a las universidades que habían ido floreciendo en la Baja Edad Media. En estos tiempos se produjo un fenómeno de crecimiento urbano y económico en Europa que conduciría a un incremento de la demanda de textos escritos de todo tipo, demanda difícil de satisfacer con los procedimientos de copia manual. Una técnica de composición de textos con tipos fundidos de metal y su multiplicación mediante entintado y presión sobre materiales como el papel ya se utilizaba en Corea desde el siglo XIV. La presión se realizaba mediante un procedimiento manual directo, sin intervención de artefactos más complejos. Volviendo a Europa, podría delimitarse una región especialmente activa en este desarrollo económico, que comprendería desde los Países Bajos hasta el norte de Italia. Es lógico deducir que aquí diversos emprendedores se esforzasen por idear un sistema mecánico que permitiese, por una parte, producir copias de textos con mayor celeridad y, al tiempo, generar beneficios como actividad económica. A mediados del siglo XV, en la ciudad alemana de Maguncia, se desarrollará un nuevo invento en esta misma línea, pero más elaborado técnicamente. Un orfebre, Johannes Gutenberg, que llevaba trabajando sobre esta idea desde hacía un tiempo y que probablemente había recorrido diversas ciudades del área, pondrá a punto un sistema técnico eficaz para multiplicar los textos con el nivel de productividad suficiente como para resultar un buen negocio. El proceso completo constaba de varias etapas. Era necesario diseñar las letras que había que reproducir en primer lugar. Cada letra o signo necesitaba del grabado de un punzón. El punzón servía para golpear sobre una pieza de cobre, de forma que se creaba una silueta de la letra o signo en vacío. Sobre esta matriz de cobre se vertía una mezcla de plomo, antimonio y estaño, fundidos para producir un tipo de letra de esta aleación. Una vez producida gran cantidad de tipos de todas las letras y de los signos necesarios para hacer textos, se comenzaba a componer las palabras con aquellos. Se formaban de esta forma líneas y páginas, es decir, se escribía con plomo.
Tan solo quedaba reproducir estas páginas así creadas sobre papel o pergamino, los dos soportes de escritura habituales en la época, y reproducirlas en gran cantidad para mejorar los beneficios económicos del proceso de copia de textos. Aplicando tinta sobre las superficies de los tipos, las letras y palabras que estos construían se podían transferir mediante presión al papel o pergamino. Tantas veces se hiciera esto, tantas copias se obtendrían de ese texto. Gutenberg desarrolla para ello un artilugio o ingenio que mecanice las operaciones necesarias. Esa es la primera prensa de imprimir, que junto al proceso de creación y fundición de tipos y de composición de textos constituyen el conjunto de innovaciones que hacen nacer la imprenta. Así se imprimieron hojas, pliegos y libros desde mediados del siglo XV hasta el siglo XIX, cuando la revolución industrial generó máquinas más eficientes para ello. 400 años en los que el primitivo invento apenas tuvo modificaciones sustanciales. En 1470, la imprenta se había extendido con cierta rapidez, si tenemos en cuenta los medios de comunicación de la época. Había llegado a varias ciudades de Alemania, a París, a Roma y a Venecia. En 1480 ya se imprimía en España en estas ciudades. Madrid no contó con imprenta hasta 1566, 5 años después del asiento de la corte de forma permanente. La actividad impresora más importante se localizaba en Alcalá de Henares, donde su universidad aseguraba una demanda constante y suficiente para que floreciesen estos negocios. El taller que dio a la estampa El Quijote es incluso posterior, pues fue el fundado por Pedro Madrigal en 1586, pasando con el tiempo, a partir de la muerte de este, a Juan de la Cuesta, su regente desde 1602. Era entonces uno de los talleres más importantes de la villa, con 6 prensas como la que estamos examinando. La imprenta municipal tiene en su exposición permanente una prensa de imprimir de este periodo, al que los investigadores del libro y de la bibliografía llaman el periodo de la imprenta manual. Se construyó en 2005 con la finalidad de ilustrar el método de impresión del Quijote en su cuarto centenario, formando parte de la exposición Aquí se imprimen libros, celebrada en aquel año en el Museo de San Isidro y comisariada con el cervantista José Manuel Lucía Mejías. Cervantes nos describe en su genial obra el funcionamiento de una imprenta de aquella época. Sucedió, pues, que yendo por una calle, alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta, con letras muy grandes: Aquí se imprimen libros, de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y, finalmente, toda aquella máquina que en las emprentas grandes se muestra. Las prensas de imprimir originales que se conservan son escasas. La fragilidad de la madera, principal material de su construcción, y el uso intensivo a que eran sometidas ha determinado su casi total desaparición. Las más antiguas, en el Museo Plantin Moretus de Amberes, datan de finales del siglo XVII. Para mostrar cómo era la impresión de libros en el siglo XVII necesitábamos tener una ahí, a ser posible, funcionando. Había que construirla. Era necesario realizar un ejercicio de recreación histórica.
con ciertas connotaciones de arqueología industrial. Desde ese punto de partida iniciamos el apasionante proceso de investigación y construcción de una prensa de imprimir del siglo XVII, de la prensa con la que se imprimió el Quijote. De las prensas más primitivas tan solo tenemos un número reducido de imágenes que han perdurado a través de grabados de los siglos XV al XVIII. La más antigua forma parte de la edición de La Danza Macabra impresa por Matthias Huss en Lyon en 1499. En ella se ve a la muerte que se lleva al tipógrafo, al impresor y al librero. En todas ellas se aprecia la misma estructura, con ligeras variaciones. Aquí tenemos la marca que solía utilizar el impresor José Bade desde 1507. Esta silografía está incluida en el Libro de los Oficios de Jos Amann y data del año 1568. En esta otra estampa de Abraham von Werth aparece el mismo tipo de prensa, ya en el año 1676. Todo ello nos indica que esta máquina no sufrió alteraciones sustanciales durante más de 350 años, como podemos ver en la siguiente ilustración, correspondiente a la Enciclopedia Francesa de 1772. La fabricación de este ingenio, en la forma que se hacía en el siglo XVII, requería conocer sus partes, medidas y movimientos. También de los materiales de la época y su ensamblaje y comportamiento, cuestión esta última resuelta por Bernardo López Lozano, ebanista especializado en madera histórica y restauración. Había que partir de la materia prima de los impresos, el papel. Su tamaño habitual de fabricación en España, en aquella época, era el pliego de 32 por 44 centímetros aproximadamente. Y ese pliego debía ser el producto final de la prensa, el impreso. Por ello todas sus partes se desarrollaban a partir de esa medida, la del papel y la de la forma tipográfica. Con madera de roble europeo se aplicaron técnicas tradicionales del trabajo de la madera y del hierro. La prensa está constituida por dos partes que podríamos denominar, simplificando, vertical y horizontal. Esta segunda sirve para asentar la forma tipográfica y entintarla, así como para colocar el papel al que han de transferirse los textos. La primera sirve para dar la presión necesaria para esta transferencia. La parte horizontal está constituida por un armazón sobre el cual se desliza una piedra que sirve de asiento a la forma tipográfica.
y que tiene también un sistema para colocar el papel y que mantenga su posición durante el proceso de impresión. Un apéndice de esta parte lo constituyen los denominados tímpano y frasqueta. El primero sirve de asiento al papel. La segunda sirve para evitar las posibles manchas de tinta en los márgenes de las páginas durante el proceso de impresión. La parte vertical tiene como misión proporcionar la presión al papel para que la forma tipográfica entintada transfiera a este sus textos. En la primera operación de su funcionamiento, mientras el prensista coloca el papel en el tímpano, el batidor entinta la forma tipográfica con las balas de entintar. Sobre el tímpano con el papel sujeto se cierra la frasqueta, una pieza que tiene como misión reforzar la sujeción del pliego y evitar que los márgenes blancos de las páginas se manchen de tinta. El conjunto tímpano-frasqueta se pliega sobre la forma tipográfica entintada. Todo este conjunto se aloja en lo que se denomina cofre o cajón, que se deslizará hasta quedar bajo la parte vertical de la prensa. El prensista tira de la barra para que la pletina que se mueve hacia abajo con esta operación presione al conjunto tímpano-papel-frasqueta sobre las formas tipográficas entintadas, transfiriendo de esta forma su imagen al papel. La precisión limitada de la técnica de la época hacía necesario repetir el movimiento, el primero para una mitad del pliego y el segundo para otra. Finalmente se vuelve a deslizar el cofre con la forma tipográfica y el papel hacia su posición de partida. Se despliega la frasqueta y el tímpano y se retira el pliego ya impreso por una de sus caras. Se repetía la operación tantas veces como ejemplares del impreso se iban a realizar, lo que se denomina en el argot de las artes gráficas la tirada. Una vez seca la tinta y cambiada la forma tipográfica por la correspondiente a las páginas de la otra cara del pliego, se procedía de la misma forma. Resultaba así un conjunto de pliegos impresos por las dos caras que, una vez doblados según el formato final del libro, estaban listos para su encuadernación con el resto de cuadernillos. El ritmo de trabajo para el prensista y el batidor resultaba agotador. Lo habitual era una jornada de 12 horas de trabajo en las que se imprimían 1500 pliegos por las dos caras. Es decir, se realizaban 3000 operaciones de movimiento de la forma tipográfica, el tímpano y el papel, y 6000 tiros de barra. El primer movimiento era especialmente duro ya que la tecnología de la época no permitía un rodamiento sobre la parte horizontal de la prensa, sino que el conjunto, pesado al estar compuesto de una piedra y tipos de plomo, además del cajón o estructura que lo abarcaba todo, se movía por simple deslizamiento sobre una base metálica. A todo ello había de añadirse las operaciones de preparación de la prensa y sus ajustes, ya que estos ritmos de producción provocaban continuamente desarreglos en el artefacto. Este sencillo y primitivo artefacto consiguió, ni más ni menos, que difundir escrito de todo tipo durante 4 siglos. Y ello tuvo consecuencias religiosas, políticas, económicas y sociales. Fue fundamental para la difusión de las ideas del Renacimiento, desde su invención. En el plano religioso, para la Reforma luterana, una de cuyas prácticas la constituía la lectura de la Biblia en lengua vernácula, así como para la Contrarreforma católica y sus argumentos en el siglo XVI.
La revolución científica se benefició de la imprenta para difundir sus avances de la misma forma, así como las ideas ilustradas y las de las revoluciones liberales, la literatura, el teatro, la poesía. Todo el saber y el pensamiento humano quedó reflejado gracias a esta prensa que no tuvo una evolución técnica significativa durante todo este periodo. Será la revolución industrial y sus nuevas máquinas con la impresión plano-cilíndrica la que relegue a nuestra prensa de imprimir al rincón de la historia y de los museos de artes gráficas. Pero nos queda el valor de sus producciones. Ahora, como una pieza más de nuestra colección, nos permite tener una referencia visual directa de la imprenta en los siglos pasados. Su funcionamiento permite para los estudiosos, investigadores de la bibliografía material y los historiadores y, en general, cotejar y analizar los procesos reales de impresión del libro desde el siglo XV. Y, además, contribuye al mantenimiento de las técnicas tipográficas históricas como patrimonio cultural inmaterial, uno de los objetivos de nuestro museo. También vivo, la imprenta municipal Artes del Libro.